doctora. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos. Igualmente. Por acá. Doctora, yo voy a empezar con la primera pregunta. La primera pregunta que quiero hacer es, primero que me contes, ¿qué crees vos que podés aportar para este juzgado correccional en el cual te estás postulando? Nosotros ya te hemos escuchado en varias entrevistas, así que varias de las preguntas que te hemos hecho, pero me parece muy importante que nos puedas contestar qué crees vos que podés aportar, especialmente en este juzgado, porque te hemos visto en distintos otros roles, ¿no? Bueno, creo que lo que puedo aportar tiene que ver con las características personales mías y que se ven reflejadas en la manera en la que trabajo en los distintos lados en donde he tenido oportunidad de trabajar. Trato de dar en cada área lo mejor y lo máximo que estuviera a mi alcance para cumplir con total responsabilidad mi cargo, transmitir el mensaje de que no basta con hacer las cosas, sino tratar de hacerlas bien. A los chicos en la fiscalía, ahora en la secretaría, trato siempre de decirles que no da lo mismo, sino que cuando hay un error, habla de uno, y creo que de eso se trata, de cualquiera sea la función y el cargo que uno tenga, tratar de hacerlo de la mejor manera que esté a nuestro alcance siempre, que no da lo mismo, y entender que el cargo en particular es fundamentalmente una prestación de un servicio. No es un cargo en donde no es un cargo para uno, sino en donde el otro es el que ocupa un lugar protagónico. Si uno entiende que el cargo es para el otro y por el otro, vamos a poder desempeñar una función en donde se cumpla un rol social importante. Creo que esa es fundamentalmente mi idea, transmitir la noción de servicio de justicia, el apasionamiento que tengo por esta rama del derecho, me encanta. He encontrado desde que he empezado a hacer derecho penal un placer en el ejercicio de la profesión diferente al que tenía antes, y bueno, espero poder contagiarlo a quienes tengan la oportunidad de trabajar conmigo, porque realmente lo vivo así. Así que bueno, desde ese lugar y con energía y con vocación de servicio creo que se puede hacer un montón. Hay una ley de promulgación reciente que modifica la originaria ley del Consejo de la Magistratura, donde se establece la obligatoriedad de seleccionar o elegir, si vos sos postulante a más de un cargo, de manera tal que no podés seguir concursando por todo, sino que tenés que optar por uno. Primero, ¿qué opinás de esa ley? Segundo, vos te has presentado en muchos cargos, cualquier cargo te da lo mismo, y en su caso, ¿por qué uno respecto de otro? Bueno, por un lado, la modificación que se ha hecho está dentro de los parámetros establecidos para la modificación de una ley, así que en definitiva ha sido hecho conforme al procedimiento legal previsto, la legislatura lo ha hecho, lo aprobó y creo que es correcto. Se consensuó de esa manera, no veo objeción, me parece. No estoy hablando de técnica legislativa, Sí. estoy hablando del contenido de la norma. Sí, el contenido, bueno, en definitiva. Como ¿Vos crees que uno debe optar? Creo que... Con libertad. Sí. Poder disentir. Bueno, en definitiva, creo que sí tiene que tener posibilidad de elegir, y en eso sí coincido, que cuando llegaban las ternas, no se conformaban opciones reales para el gobernador al momento de tener 5 ternas con nombres repetidos. Eso sí es verdad. Entonces, que vayan subiendo de manera progresiva una vez concluida una, no veo inconveniente, no tengo objeción al respecto, no me parece mal. Respecto del cargo para el que yo concursé o los distintos cargos para los que yo concursé, creo que uno se apasiona en el trabajo a medida que lo va haciendo también. Uno tiene una idea de cómo es a veces un trabajo, pero en la medida en que uno tenga compromiso en lo que hace, va encontrándole el placer y el disfrute a medida que lo va realizando. Con lo cual, realmente y sinceramente creo que cualquiera sea el cargo en el que me tocara desempeñarme,
lo haría con igual compromiso, con igual apasionamiento y seguro me gustaría, como me ha gustado pasar por Defensoría y ahora en un rol totalmente diferente en Fiscalía, también lo puedo disfrutar y me encanta hacerlo. En principio realmente me gusta, si me plantea en abstracto y no tuve la oportunidad de desempeñarlo, la labor jurisdiccional por el tipo de trabajo que implica. Me gusta la posibilidad de sentarme, estudiar desde otro lugar distinto, que quizás pueda implicar el trabajo de defensor, que es otro tipo de actividad, de generar el proceso. El trabajo de deliberación me gusta más. Gracias. Doctora, buenas tardes, felicitaciones. Gracias. Esa misma ley incorpora un artículo respecto al examen psicológico. Me gustaría conocer cuál es su opinión al respecto. Me parece perfecto. Creo que en cualquier trabajo, si eso es una condición, ¿por qué no lo sería en este? Me parece correcto. ¿Estás seguro que lo pasamos? Espero. Lo mínimo lo paso. Depende cuán perspicaz sea el que me evalúe. En principio lo paso. Estaba, doctora. Vos estabas hablando de que te interesaba ver esta nueva perspectiva desde el rol jurisdiccional. Pues vos has concursado para Defensoría y para Fiscalía también, creo. Sí. ¿Cómo te ves vos como jueza? Y más todavía, ¿cómo te ves como jueza en el sistema adversarial? Prontamente a aplicarse acá en el Centro Judicial Capital. Soy una persona de verdad muy idealista. Todavía creo en la administración de justicia fervientemente, así que me veo defendiendo los ideales que tengo. Y la noción de deber ser es algo que me orienta en la mayoría de los actos de mi vida. Entonces creo que lo haría desde ese lugar y me veo muy feliz pudiéndolo hacer. Realmente si tuviera el honor de poder ejercerlo, lo haría con total compromiso y total convicción. Realmente lo que decía acá en otras oportunidades de la protección de las garantías, lograr un equilibrio entre eficiencia, goce efectivo de derechos, que nunca la efectividad ocupe un lugar preponderante con respecto a los derechos que estuvieran en juego y comprometidos. Trataría de verdad de tratar de hacerlos efectivos. Desde ese lugar. Hola, felicidades. Gracias. Si te designaran en este cargo, ¿cuáles serían tus horarios de trabajo? Creo que no hay horarios. En principio, en este tipo de trabajos no hay horarios preestablecidos. Serían los que el servicio requiera. Todo lo que requiere el servicio. Bueno, por supuesto, dentro de las capacidades humanas, por supuesto también, pero no puedo establecer un horario de trabajo ni para mí ni para quienes me acompañan. En principio, lo que requiera el servicio. ¿Y qué pensás con respecto a dedicarle, no solo, porque generalmente los empleados también trabajan de acuerdo a la cantidad de horas que está el juez dentro de su juzgado, eso depende mucho. ¿Y qué pensás con respecto a esto de pasar demasiadas horas dentro de un juzgado y perderse un poco de la vida personal? Bueno, el equilibrio es difícil, obviamente. Igualmente creo que en el nuevo sistema esto también se va a ir regulando porque tiene que ver con la efectividad y la eficiencia que va a tener el sistema, la celeridad de los procesos, el trabajo acumulado que quizás hay hoy en un juzgado, en lo sucesivo no va a estar, sino que va a ir siendo la labor a requerimiento y resolviéndose, o sea que en sí la dinámica de trabajo se va a ir modificando. Quizás lo que estuviera ya establecido habrá que solucionarlo e implicará un esfuerzo extra de todos los empleados hasta que se ponga en vigencia el nuevo proceso. A partir de eso, creo que en la medida en que sean los requerimientos de la OGA, los procesos en particular, creo que esto que está planteando no va a suceder de esa manera necesariamente. Esperemos por todos. Doctora, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Buenas ¿Estás tardes. en contacto con jóvenes? ¿Tienes contacto con jóvenes? Y sí, en el trabajo diario y bueno, y en mi vida personal. Porque hoy los chicos se manejan
con otras formas de comunicarse y han abierto algunas páginas. Yo no manejo mucho los términos con los que ellos se manejan, pero por ejemplo, hoy me enteraba que hay una página donde los y las jóvenes van anotando quiénes son abusadores o que son agresivos hacia los otros, porque ellos consideran que de esta manera la justicia llega inmediatamente porque se empieza a cuidar. ¿Qué opinas de esta forma de comunicación? No, por supuesto que no es correcta. Lamentablemente todo el mundo tiene, por supuesto, sabemos, derecho a expresarse hasta determinados límites, pero todo lo que implique un prejuzgamiento y una condena social también tiene un costo. Eso también tiene que ver, me parece, con haber sentido durante mucho tiempo que la justicia no funciona. Entonces creer que de alguna manera tenés que empezar a hacer justicia antes y te tenés que empezar a proteger antes y considerar que ese es un mecanismo de protección, una condena social, la verdad que creo que hay que empezar a desactivar esos mecanismos, y eso es una cuestión de reeducación desde todos lados. Educación, la Corte, como hablábamos la otra vez, desde la prensa, desde las sentencias y desde la reactivación del sistema desde otro lugar. Creo que se puede ir logrando un cambio cultural en eso, pero por supuesto que no es correcto. Bueno, doctor. En el marco de la competencia material que vas a tener vos como juez correccional, seguramente vas a tener muchísimas resoluciones resolviendo suspensiones de juicio a prueba. O sea que ese método alternativo de solución de conflictos tiene un tiempo determinado y luego se produce la extinción de la acción penal. Estamos chocando con un problema que es la falta de control de la probation. ¿Cómo controlas a la persona que cumpla con el trabajo en el hospital, el trabajo en la escuela, etcétera, etcétera? ¿Cuál sería, digamos, tu impronta, si es que vos encontrás alguna, que le imprimirías a tu juzgado como para, de vez en cuando, ante la cantidad de situaciones de métodos alternativos y de probation que tenés, controlar que esa persona esté cumpliendo para luego ser beneficiaria de la extinción de la acción penal? Claro, la verdad, buena pregunta. Igualmente en el nuevo procedimiento está prevista una oficina específicamente destinada al control del cumplimiento de las reglas de conducta, con lo cual se supone que esa tarea estaría cumplida. Hoy en día, claro, se supone que esa tarea específicamente ya está organizada, en el actual no, con lo cual quizás hoy, y hasta tanto entrar en vigencia el nuevo código, así como nosotros tenemos en Fiscalía un seguimiento muy activo que generalmente no sucede. Por ejemplo, uno libra oficios. Uno nunca está controlando que el diligenciamiento de oficios haya vuelto, nunca está controlando que los hayan respondido. Bueno, mi Fiscalía sí lo hace. Nosotros tenemos un seguimiento puntual y metódico de todo trámite que nosotros solicitemos, requerimiento que formulemos, con lo cual eventualmente no estaría mal ir pidiendo informes, y me parecería bien hacerlo si fuera una institución, a la institución si lo estuviera cumpliendo, más allá del funcionamiento del patronato, quizás directamente a la institución que hubiera intervenido. ¿No? Doctora, Sí. seguimos la competencia material. En el correccional, digamos, tiene competencia para atender todo lo que son las usurpaciones, y por eso hay conflicto entre situaciones de posición tradicional con la posición ancestral reconocida de la comunidad de origen. ¿Cómo lo abordaría al tema? Una cuestión peculiar, ¿no? Y otra pregunta, como para complementar lo que había preguntado la doctora, es si conoce cómo está organizado el juzgado actualmente y qué impronta le pondrá usted en su organización en el caso de asumir el cargo. Bueno, con respecto a la primera pregunta, dentro de este idealismo, hay un fallo re lindo de la Corte de la Nación que se llama Evereser con Salta, en donde la Corte hace referencia a
a la trascendencia que tienen los valores culturales de los pueblos originarios y a la función aglutinante que tiene la tierra dentro de la protección de esos valores tradicionales. Creo que y lo constituye y lo erige a esa mirada como el prius que debe orientar a la decisión en definitiva. Por supuesto, sin implicar, en la medida en que corresponda, la resignación de los derechos del propietario, sí adoptar necesariamente la decisión tratando de privilegiar y proteger los derechos de esas comunidades, entendiendo la trascendencia y la delicadeza que tienen esos bienes. Entonces trataría, esa sería mi respuesta. Y con respecto a lo otro que me preguntó, sí tengo conocimiento, están acéfalos hace casi 2 años, lo cual por supuesto ha implicado, pese al enorme esfuerzo que vienen haciendo, y me comentaba el secretario, tuve la oportunidad de conversar con él, ha implicado una acumulación de aproximadamente 1.300 causas, de las cuales a su vez Concepción les pasó casi 270 causas. Le pasó 270 causas aproximadamente. Tienen un secretario, dos prosecretarios y tienen 6 empleados. Me comentaba que en relación al otro juzgado están bastante desbalanceados en cuanto a personal, porque el otro juzgado correccional creo que tiene 5 empleados más, o sea que es bastante la diferencia. Y de los prosecretarios que tienen, uno está cumpliendo la función de relator, o sea, un único relator para todo el juzgado que ni siquiera tiene específicamente el cargo, sino que está cumpliendo las funciones. Así que bueno, desde ese lugar me parece, y otro dato que también consultaba era si el número de personas que lo integraban eran abogados o eran personal lego. Me decía que solamente 2 personas son abogadas en el juzgado. Entonces, bueno, el tema de capacitación desde lo jurídico me parece que sería fundamental. Me gusta el tema de la organización de equipos de estudio, organizar semanalmente temas de debate, eso me gusta. Creo que lo trataría de transmitir. ¿Alguna otra pregunta para la doctora? ¿No? Bueno, muchísimas gracias. Que tengan una buena tarde. Bueno, queda la doctora a disposición de los consejeros. Doctor, Doctor, ¿qué tal? ¿cuál sería la competencia material del juez correccional de Calamar? Sí, cómo no. La competencia está fijada en la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde se determina que el juez correccional, estoy hablando con el sistema vigente, ¿no? Sí. Se determina que el juez correccional entenderá en los delitos tipificados en el artículo 84 del Código Penal, homicidio culposo, en el artículo 189 segunda parte, que son los incendios o estragos culposos, en los cuales se hubiera puesto en peligro cierto la vida de una persona o se hubiera causado la muerte de una persona, y el artículo 203, que es envenenamiento, adulteración, modificación de sustancias alimenticias o medicinales, también de carácter culposo. Y además una competencia genérica respecto a delitos de acción pública que tienen establecida pena privativa de libertad menor a 3 años o pena no privativa de libertad. Esa es la competencia. Doctora, Doctor, ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿Tenés conocimiento de la situación actual del juzgado al que aspirás? ¿Qué impronta crees que vos le podrías poner? ¿Y por qué crees que sos una buena candidata para el cargo? Bien, bueno. Tengo conocimiento y he averiguado para esta entrevista cuál era la situación actual del juzgado. Están manejando actualmente un promedio de 1.000 causas, es con lo que están trabajando. Han ingresado recientemente aproximadamente 250 causas nuevas, sin trámite aún. De esas 1.000 causas que se manejan, un 30% ya está con sentencia de probation y en cumplimiento del plazo fijado en la probation respectiva. O sea que es un 30% sobre esas 1.000 causas, un 30% que está suspendidas, digamos, o sea, no hay actividad jurisdiccional alguna que desarrollar. Del resto de 700 causas que quedan, 500 causas están en algún momento dentro de los 3 hitos que marca el Código de Procedimientos viejo
cuando ya está radicada una causa, sea en una cámara penal o en el juzgado correccional. Me refiero a los artículos 370 del Código Procesal Penal, el 372 y el 376. El artículo 370, que es el primer decreto que emite el juzgado correccional, es la citación a juicio de las partes. En esa instancia se encuentran 220 causas. Con respecto al artículo 372, que ya es la apertura a prueba en el marco del debate, hay 150 causas aproximadamente. Con fecha fijada ya para debate, o sea, ya superada la etapa del 376, hay un número de 71 causas. Y hay 42 causas además que ya están en condiciones de ser fijada la fecha de audiencia. Eso da una sumatoria de 500 causas aproximadamente. Lo que queda son 200 causas, son causas donde está pendiente la resolución de un pedido de procedimiento abreviado, donde hay 40 causas aproximadamente, o un pedido de probation. Y hay un pequeño número ya donde se debe dictar sentencia de sobreseimiento por las reglas de conducta de probation ya cumplidas. ¿Qué haría yo a los fines de la implementación del nuevo sistema? Con respecto a las 200 causas nuevas que aún no tienen trámite alguno, porque están recién ingresadas, dictaría el primer decreto, el del 370, ¿con qué fin? Fin de que no prescriban las causas, que no es una cuestión menor en el ámbito correccional, porque son delitos que tienen prevista una pena de poco tiempo, exactamente de poco tiempo, entonces es una medida urgente evitar la prescripción de las causas. Una vez que se dicta el 370 y se notifica a las partes, ahí recién procedería a lo que haría con el resto de las causas, que son las audiencias preliminares, tratando de reunir a las partes, a la defensa, al Ministerio Público, a la víctima, al imputado, y tratar en la medida de que se pueda lograr arribar a un acuerdo, una salida alternativa, a fin de evitar llegar a juicio oral en la mayor cantidad de causas en las que se pueda. Eso a fin de llegar con la menor cantidad de causas posibles para la implementación del nuevo Código de Procedimiento. Hola Valeria, Hola, felicidades. muchas gracias, doctora. Quiero que me contes primero por qué elegiste rendir este concurso para juez correccional. Y en segundo lugar, según lo que acabas de manifestar, gran tarea la que te va a tocar si sos designada, ¿cómo vas a administrar el tiempo? ¿Cuánto tiempo pasaría en el juzgado? ¿Y cómo vas a administrar, en tal caso, tu vida privada y respetar la de los, por supuesto, la de los empleados también? Seguro. Bueno, ¿por qué me decía anotar? Derecho penal me gustó siempre, por una cuestión de circunstancia de la vida, no lo ejercí, digamos, pero siempre estuve al tanto, informada, actualizada de cuestiones del derecho penal. Y hace 5 años me propuse el desafío de concursar. No empecé a 5 años me empecé a preparar, digamos, sistemáticamente para poder concursar. Estoy rindiendo hace 2 años recién. Y bueno, y este fue un concurso más dentro de los cuales me anoté en el ámbito penal. Sí. ¿Cómo administraría el tiempo? Mi voluntad de trabajo es mucha. Realmente creo que es fundamental que todo aquel que aspira a un cargo de juez tiene que tener demasiada voluntad de trabajo, demasiado compromiso con la institución, responsabilidad institucional ante todo, y voluntad de trabajo en el sentido de trabajar, aunque sea momentáneamente, mañana y tarde, estableciendo quizás, no sé, turnos rotativos o dividiendo el personal en distintos horarios, a los fines de que también puedan llevar su vida privada de manera normal. ¿Está mal que trabajen mañana y tarde en los tribunales? No, de hecho, bueno, corresponde, digamos, siempre se tendrá que ver si se cumple una extensión horaria, una hora extra, o sea, cómo se reconoce, y entendiendo que es un proceso coyuntural, o sea, que es una situación especial al que se debe afrontar. Es fundamental la responsabilidad institucional que uno debe asumir en este especial momento de la provincia. Valeria, ¿ya estás en ternas anteriores? Sí, estoy en una terna en la Cámara Penal de Concepción. ¿Y en cuántos concursos te vas presentando? Y más de 10, contabilizando los de Tribunal de Impugnación que aún no están resueltos. ¿Qué opinas de la norma que te obliga a optar, recientemente sancionada por el Poder Ejecutivo, respecto de modificando la ley del CAM? Esto es que vos, integrando más de una terna, tenés que ejercer una opción. ¿Vos crees que esa norma es correcta y por qué no afecta a principios constitucionales?
creo que lo que se prevé en la norma es como una renuncia tácita en caso de que uno no haga la opción concreta de continuar en un concurso determinado. O sea, no hay afectación constitucional alguna, sino se está dando un valor al silencio. O sea, constitucionalmente no le encuentro reparo. Sí me parece que hay que verlo desde un punto de vista institucional, de que uno participa de concursos para acceder a un cargo de magistrado. Y hay que entender en ese contexto que hay un servicio público de justicia que debe ser satisfecho. Desde ese punto de vista me parece válido otorgar un valor al silencio y no seguir participando en otros concursos cuando uno ya accedió o decide quedar participando en uno determinado. ¿Qué te gusta hacer en tu vida privada? En mi vida privada tengo 3 niños, Sí. ¿De qué edad? de 9, 8 y 3 años, así que me absorben totalmente mi tiempo. Doctora, ¿dónde trabajas ahora? En el Tribunal de Cuentas, sí. ¿En qué? En asesoría jurídica, sí. O sea, estás viendo administrativo ahí, penal. Sí, exactamente. Bueno, derecho público. Derecho público, Derecho exactamente. público. Derecho público en general. Doctora, ¿y cómo ves el tema del conflicto que existe en las propiedades cuando hay una colisión entre la posesión tradicional y la ancestral que es reconocida en la comunidad aborigen? ¿Qué visión tenés? ¿Sería un delito de tu competencia material? Sí, en caso de seguro. acceder Bueno, al cargo? las comunidades aborígenes están dentro de los grupos vulnerables, especialmente protegidos de acuerdo a las 100 reglas de Brasilia de acceso a la justicia en grupos vulnerables, y hay que tener en cuenta esa especial condición a los fines de la resolución de los conflictos que se planteen con respecto a ellos. Hay que estudiar en cada caso particular cuáles son las situaciones especiales que se presentan, pero sin perder de vista que se trata de un grupo vulnerable. Bien. Muchas gracias. Muchísimas Bueno, gracias. muchas gracias, Gracias. un gusto. Chao. Hasta luego. Doctor, ¿cómo Sí, estás? Buenas tardes. buenas tardes, bien. Buenas tardes. Bueno, capaz el doctor te quiere hacer la pregunta. Digamos, nosotros tenemos una norma, el artículo, la última modificación a la ley del Consejo de la Magistratura, en el artículo no sé cuánto bis, No traigo los lentes. le da un valor al silencio. Ajá. Al silencio de cuando, digamos, no renuncia. Que no renuncia y dice Entonces, que digamos, la automáticamente... polémica tiene que ver con que quien sostiene que eso dentro forma parte de la órbita del derecho público y de lo que es la organización de la sociedad, y hay quienes sostienen, en mi caso particular, y tenés que tener idéntica opinión si querés una buena calificación, de que afecta garantía constitucional. La obligatoria, darle a la renuncia un contenido de esa naturaleza. Esa ha sido una pregunta que se ha instalado y donde obviamente, digamos, tenemos diferencias de criterio, que es materia opinable, y digamos, por ahí vos no podés ayudar con el tuyo. Y para mí siempre depende aquí por la razonabilidad de la ley o el criterio que se ha tenido para sancionar la ley. ¿Cuál ha sido el criterio que se ha tenido para sancionar la ley? Yo creo que el criterio ha sido evitar el atolladero, digamos, de los nombres que se repiten. O sea, si vos me decís, yo creo que el criterio va hacia... Por eso se ha puesto la carga en el concursante. Si no, se hubiera puesto al revés. No sé si me explico. Se ha puesto la carga del concursante, que el concursante tome la iniciativa de renunciar, porque lo que pretende la ley es ir en pro de que el concursante no quede en la terna, digamos, el que estaba varias veces ternado. Ahora, realmente, digamos, con que yo creo que sí, que hacia el derecho de digamos, del concursante tiene un derecho, pero creo que está razonablemente regulado. Si está notificado, si se le da la oportunidad, se le da un tiempo razonable y le dice, y sabe que lo puede hacer, si no lo hace, ¿por qué no lo haría? ¿Por qué esperaría que se le venza el plazo para luego reclamar que se le violó el derecho? Yo creo que en ese caso está razonablemente regulado el derecho que tiene el concursante a mantenerse en la terna. Espero no haber... No. Lo importante es que nos digas cuál es tu opinión respecto al tema. Les digo que me han sorprendido, no venía preparado para eso. ¿Para no, qué venían preparados? No, venía preparado para que me pregunten, ¿Qué? digamos. Por ejemplo, ¿qué? Algo relativo al juez correccional. ¿Y por qué si vos ya has rendido sobre ese tema? ¿Sobre el juez correccional? Claro, Bueno, vos ya hay una bien. oposición. Bien, Podemos listo. preguntar sobre tu familia. Está bien. ¿Tenés obligaciones alimentarias pendientes de cumplimiento? No Es tengo. importante. ¿Y qué te gusta leer, doctor? ¿Qué me gusta leer? He leído muchas cosas y muy variado, digamos. Como siempre estoy inclinado al ámbito del derecho, me gusta leer cosas que no tengan que ver con el derecho.
Entonces he leído lo último, La teoría del todo de Stephen Hawking, he leído La economía de la desigualdad de Thomas Piketty. Bueno, sí, me gustó, digamos, tuve una visión, digamos, y leo diferente, he leído hace poquito Facundo, Civilización y Barbarie, he leído El enigma de Fermat, que es un abogado matemático. Bueno, eso leo variado, digamos. Lo último que he leído es Antígona. Sí. 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 Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, sí. Bueno, yo sí le voy a hacer una pregunta pertinente a Ricardo. Bueno, diga. ¿Cuál sería el criterio que usted aplicaría en las cuestiones, en esta problemática del tema de las usurpaciones? Con el tema de las usurpaciones, ¿qué tipo de usurpaciones? En general. ¿Cuál sería el Hay usurpaciones que tienen un sustrato social, hay usurpaciones que no. Hay una usurpación, digamos, de particular a particular, un conflicto que está relacionado entre A y B, lo resolvería de una forma, un conflicto que está relacionado con una particular, o sea, con algo social, relacionado con un problema de vivienda, un déficit de vivienda, lo resolvería de otra forma, digamos. No es lo mismo resolver fulanito de tal con violencia, despojó a un problema lindero donde uno invade el terreno del otro, cambia el alambre o la propiedad de Tafí del Valle, aprovecho que no está, que cuando hay una usurpación masiva. A un barrio del Claro. Instituto de la Vivienda, por ejemplo. Una usurpación del barrio del Instituto de la Vivienda. Yo creo que en ese caso habría que intervenir todos los factores, digamos, que hacen de gobierno. Primero, yo creo que habría que respetar, en principio, habría que tratar de respetar los procedimientos relativos al Instituto de la Vivienda, porque si no, si caemos en el que primero se agarra la casa, le damos la casa, generamos caos, digamos. Entonces yo creo que en todo concepto habría que mantener, porque ya hay un servicio social ahí del Estado, que es brindarle vivienda a las personas que carecen de vivienda o que no tienen fácil acceso al crédito a la vivienda a través de un sistema. Y ese sistema hay que mantenerlo. Entonces, en principio, habría que buscarle una solución por otro lado, pero manteniendo el derecho que tenían los que han sido adjudicatarios de la vivienda o los posibles adjudicatarios de la vivienda. Y ahí sigo con... Ahí Renglón se ha ido. Hablamos de usurpación. Bueno, En el yo- caso de los conflictos que sean entre una posesión tradicional y una posesión ancestral de la comunidad aborigen. Bueno, en Criterios eso- por ahí hay que... Yo creo parece que, que es mira, importante observar. en ese caso también, digamos, en ese caso tampoco es de un particular, hay un Es un conflicto, caso claro, hay un peculiar. conflicto ahí donde que está en vigencia, digamos, que cada vez más es novedoso, digamos, en el sentido de que estos reclamos o reivindicación de derechos que tienen, digamos, las personas que han vivido ahí, bueno, hay que tenerlo en cuenta y ver cómo se puede solucionar. Yo creo que tampoco el particular tiene también su derecho, tiene el título, tiene lo demás, habría que buscar, como se hace en otras partes, digamos, como se ha hecho en Estados Unidos, como se ha hecho en otras partes, se hace reserva, se protege la comunidad, o sea, la propiedad comunitaria, se le da facilidades para que dentro de esa propiedad comunitaria, digamos, establezcan negocios o puedan subsistir, y a la vez, si es que es necesario, y se le causa un perjuicio al particular, creo que hay que indemnizarlo, digamos, hay que reparar el perjuicio. Bien. Carlos, ¿cómo te va? Felicidades. Bueno, gracias, Actualmente Julieta. vos trabajas en la Defensoría, ¿no? No, trabajo en la Fiscalía Ah, Criminal en la 1. Fiscalía. Soy secretario de Fiscalía Criminal. ¿Cuál es tu horario de trabajo? A la tarde, digamos. Generalmente es de 13 a... O sea, el horario legal de trabajo es de 13 a 19. No, el legal no. No, mira, en efectivo, bueno, Real. supongamos que hoy he ido a trabajar a la mañana por esto y llego a las 7, vengo acá y después vuelvo a la Fiscalía. O sea, vengo ¿Cómo a la está fiscalía. la causa? ¿Están atrasaditas? ¿Van ¿En mi bien? fiscalía? ¿En tu fiscalía? Y en Fiscalía yo creo que hay que resolver, habría que ponerse más al día, digamos. Pero, digamos, es toda una estructura, digamos. Necesita tener poder de decisión para... Claro, sí, sí, sí. clarísimo. Y si vos te eligieran juez correccional, ¿cuál sería tu horario de trabajo? Y mi horario de trabajo por lo menos a las 7. Yo estoy acostumbrado a trabajar, yo tengo 16 años de ejercicio de la profesión. El ejercicio de la profesión es de 7 a 1, de 5 a 10 de la noche. Así que, sí, exactamente. Sé que mi horario de trabajo sería arrancando a las 7 de la mañana junto con el personal, digamos. Y de ahí me voy cuando termino lo que tengo que hacer. Y no va a terminar nunca con el atraso que tienes. ¿Cómo Claro, te va? en el juego correccional, Claro. digo, tendría que, bueno, ahí me voy cuando el cuerpo dice, bueno, me tengo que ir porque si no el otro día no voy a poder, pero en general me gusta
Mi abuela siempre decía, lo que está hecho no tiene apuro, o sea que me cuesta terminar lo que empiezo. ¿Y cómo hacer? Porque esa pasión es tuya y el secretario es tuyo y el resto del personal quizás no tenga... Y bueno, hay que tratar de contagiar. Yo creo que si uno hace, contagia. Si uno no hace, lo más probable es que contagia, sí. Creo que sí es contagioso. Sí creo en el efecto contagio de la... Sí. Va a ser muy diferente el rol que va a tener, si es que tiene la suerte de llegar a una correccional, el rol actual con el rol que le tiene que incluir en el nuevo proceso penal, ¿se va a explicar próximamente? El juez, y yo creo que sí, va a ser muy diferente. El juez correccional ahora, como todo otro juez, va a resolver en audiencia como tiene que resolver, dándole celeridad a las cosas que se le planteen. Creo que sí, va a tomar... creo que en este caso el juez hace la función realmente juez, porque es cuando se lo ve al juez trabajando, digamos, y donde las partes, los abogados y las partes también que pueden ir, ven un juez trabajando, que no, generalmente no se lo ve. No digo porque no trabajen, sino porque el proceso escrito hace que no se los vea. Y la sociedad creo que necesita verlo al juez trabajando. Va a tener que cambiar el chip de la formalización a la deformalización. Nunca, la verdad que nunca he tenido, o sea, si alguien me conoce, nunca he tenido el chip de la formalización, porque yo lo sufría cuando ejercía la profesión, era algo muy sufrido, creo que en el abogado de pasillo lo sufre mucho a la formalización. El chip que va a tener que cambiar es que deja de ser juez correccional y pasa a ser juez de Ahora voy a ser juez de garantía, obviamente, no voy a ser juez correccional, vamos a ser todos jueces, digamos. todos jueces y es amplísimo. Sin ningún tipo, digamos, de cuestiones internas o de cuestiones de... Claro, Sin manejo Claro, administrativo. exactamente, sí. Sin el manejo administrativo. Ni celos entre los jueces. Si no hay más preguntas, Bueno, gracias a ustedes. Chao. Chao, hasta luego. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ya te hemos visto en otras oportunidades, Sí. un poquito por acá. Doctor, quería preguntarle, la primera pregunta es, si estás al tanto de la situación actual del juzgado al que aspirás y si crees que hay alguna medida inmediata que haya que tomar respecto a la organización, respecto a la situación actual del juzgado, ¿cuáles serían? El juzgado tiene una vacancia que no supera la media de los juzgados que han quedado vacantes. Este juzgado quedó vacante por jubilación y se tramitó dentro de los plazos más o menos usuales, con lo cual no... A ver, hay una pendencia hasta donde conozco importante, pero no supera la media de lo que son las unidades jurisdiccionales en general. En cuanto a medidas puntuales, esta especie de subfuero en particular, que es el correccional, por ahí entiendo que es el sector más permeable y con mayor facilidad de poder alcanzar resultados cercanos a los óptimos en esta etapa de transición y de culminación de causas. Es un lugar donde resulta mucho más simple aplicar alternativas como la suspensión del juicio a prueba, como los juicios abreviados. En general son causas que tienen contenido patrimonial, por lo cual se puede intervenir y se puede abordar de otra manera. Cuando hablo de contenido patrimonial me refiero a causas que en su mayoría vienen con querella y con acción civil, y que por la índole de la condena en abstracto muchas veces la discusión puntual está en orden a las indemnizaciones civiles. Entonces creo que en ese sentido de alcanzar la cobertura del cargo por mi parte, en este periodo que quedan poco más de 5 meses hábiles antes de la implementación del nuevo código, creo que la tarea principal será la de tratar de culminar con el mayor cúmulo de causas posibles. Sí. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Felicitaciones. Gracias. Quería consultarle y conocer su opinión respecto a la creación de la policía judicial. Y si para usted es positivo, ¿bajo qué órbita la pondría? Sí, entiendo que la policía judicial es positiva. Yo comentaba en otra entrevista que ejerzo la docencia en la cátedra de criminología de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y es una propuesta que hemos elevado y que hemos trabajado mucho, la creación de la policía judicial ya hace bastante tiempo. Considero que la órbita lógica en la estructura actual es la del Ministerio Público Fiscal, como operando bajo dirección directa del Ministro Público Fiscal. Entiendo que es allí donde la policía judicial debería actuar.
Similar a la policía judicial es la tarea que hoy lleva adelante el ESIF. Es un trabajo muy similar al de una policía judicial, el que viene llevando adelante el ESIF. Esto sin perjuicio, obviamente, del control que desde lo jurisdiccional los jueces realicen de cada una de las medidas que se soliciten y que se lleven adelante. Un control previo y un control posterior, obviamente, a partir de los resultados obtenidos. Pero sí, creo que es poco menos que imprescindible contar con una policía judicial. Hola, ¿qué tal? Felicidades. Gracias. Bueno, recién hablabas de cuáles serían las medidas que tomarías de manera inmediata si fuese juez de este juzgado. Sí. ¿Cuál sería tu horario de trabajo? No, a ver, el cargo de la judicatura es un cargo full time, más allá de que en general se trabaja, y particularmente los juzgados correccionales, el horario de despacho es de 7 a 13, entiendo que la labor del magistrado es una labor full time, por lo cual estaremos hasta que se termine la labor diaria, cuanto menos. ¿Y cómo hacemos con el resto del personal? Y en este caso, a ver, según la orgánica, el personal trabaja en horario de despacho, que en este caso el juzgado correccional no tiene doble turno, a diferencia de los juzgados de instrucción, por ejemplo, pero tienen habilitada la extensión de 10 horas semanales, con las cuales también se puede organizar el trabajo. Obviamente esto en coordinación con el funcionario a cargo de la oficina jurisdiccional, que es quien debe realizar el control de personales, a quien se le ha confiado esta tarea. ¿Vos tenés conocimiento cómo se encuentra actualmente el juzgado con respecto a las causas? Como te decía, hasta donde sé hay un nivel de pendencia normal, por así decirlo, entre la vacancia y la subrogancia que afectan a esto y el tiempo, obviamente, que ha llevado la sustanciación. Más o menos debes tener conocimiento de las personas que están... sí, algunas sí. Sí. ¿Y vos trabajas en el centro de capacitación actualmente? Actualmente ¿verdad? Sí. ¿Y vos crees que le habría alguna propuesta de capacitación a estas personas que están trabajando dentro del juzgado? ¿Considerás que es necesario? Siempre es conveniente la capacitación específica. La capacitación tiene que ser entendido como un trayecto continuo. De ese modo lo encaramos desde el centro de capacitación. Nosotros, o por lo menos en esta etapa, lo estamos trabajando de esa manera. En materia del juzgado correccional en sí hemos venido trabajando materia específica en cuanto a los delitos que abordan y por otra parte esta etapa de transición hacia el adversarial y particularmente en este momento se está trabajando con los directores y subdirectores de la OGA sobre la nueva estructura y guiando un poco al personal hacia lo que va a ser esto y hacia las propuestas que tienen en vistas a la transición. Y una última pregunta. Sí. Vos tenés hijos, ¿verdad? 2. Para trabajar, por lo visto, lo más intenso que se pueda. Sí. ¿Quién va a cuidar a los niños? En este momento rotamos con mi esposa por una decisión de ambos. Nos ocupamos de manera directa los dos. La labor al día de la fecha mía implica trabajar a la mañana, trabajar a la tarde, trabajar rotativo, trabajar los sábados, con lo cual no creo que vaya a modificarse mucho en mi realidad actual. Me toca en este momento, usualmente, sí. Sí. Guillermo, ahí el Ministerio Público Fiscal ha emitido una declaración periodística recientemente. ¿Lee los diarios todos los días? Sí. Bien. Donde sostenía de que el aumento de la justicia por mano propia obedecía a la deficiencia en la administración de justicia. ¿Qué opina? ¿Qué opino de eso? No sé si directamente a la administración de justicia en sí. Sí entiendo que hay un condimento de reclamo, por así decirlo, al Estado en general, de no cubrir las necesidades de respuesta que por lo menos la sociedad espera. No sé si es lo que la sociedad necesita. Ahí podemos entrar a discutir también si estamos llamados a dar las respuestas que la sociedad quiere o las que efectivamente necesita y analizar qué es lo que estamos haciendo y si estamos haciendo alguna de esas dos cosas. Quizás no, ninguna de las dos. ¿Hay una crítica a la justicia? Sí, hay una crítica constante a la justicia y creo que en gran parte tiene que ver con que no logramos comunicar qué es lo que hacemos. Yo no creo que la justicia no trabaje, la justicia conteniendo a las tres patas, a quienes dependemos de la Corte Suprema, al Ministerio Público y al Ministerio de la Defensa, e inclusive a los abogados del pasillo. Me parece que tenemos un problema de contarle a la sociedad qué es lo que hacemos y cuánto de lo que hacemos tiene que ver con lo que estamos llamados a hacer.
Probablemente la sociedad espere más de nosotros de lo que realmente estamos llamados a hacer. Disculpa, Esperan, ¿cómo, sí. ¿cómo harías esa comunicación? ¿Solo por la sentencia, ese viejo adagio? ¿Vos en forma personal? ¿Vos trabajando con la oficina de la Corte que comunica? En el caso particular de la Corte, tenemos, y digo, pues soy parte de la estructura, tenemos una dirección de comunicación que ha modificado para bien el contacto con los medios de comunicación. Hoy tenemos una relación muy directa con los medios, se brinda información de primera mano y se responde. Y en esto quizás sean los medios los que deberían contradecirme en todo caso, pero creo que se responde satisfactoriamente a los requerimientos de la prensa. Quizás haya que ahondar en eso. El camino de la Dirección de Comunicación de la Corte es un camino corto todavía, es una dirección que tiene poco tiempo desde su creación y en su accionar, pero sí, creo que es el lugar más idóneo para canalizar la comunicación pública, porque por más buena intención que podamos tener desde los magistrados, desde los funcionarios, estamos formados en otras cuestiones, por lo cual tampoco hay que caer en la omnipotencia de pensar que podemos hacer todo bien. ¿Sí? Si tenemos un órgano especializado en esta cuestión, lo utilicemos y aportemos también a esto. Doctor, ¿qué tal? Sí. Dos preguntas en una. Bien. Siguiendo esta línea de la comunicación, o lo que planteaba aquel doctor Sastre, ¿cree que el juicio por jurado puede de alguna manera hacer que baje la justicia por manos propias? Esa es una. La otra, si las redes sociales tienen que intervenir también en esta comunicación de lo que sí hace la justicia. Bien, te respondo de a una. Adelanto que tengo una opinión sumamente favorable hacia el juicio por jurado y de hecho venimos de organizar un simulacro sumamente exitoso hace menos de un mes. Sí. A ver, el fenómeno de la justicia por mano propia, y ahí hago un pequeño paréntesis, un fenómeno sumamente complejo al que no le podemos achacar solamente un pedido de respuesta al Poder Judicial y por ende tampoco lo vamos a poder solucionar solamente con un cambio de estructura judicial. Ahora bien, el cambio, y esto está medido en varias de las jurisdicciones donde ya se está aplicando, el cambio de la opinión respecto del sistema de justicia de quienes participan de los procesos de justicia, de juicio por jurado, la opinión que tenían antes y la opinión que tienen después cambia sustancialmente. Los índices de imagen positiva del aparato de justicia crece considerablemente en quienes tienen la posibilidad directa de participar, incluso no siendo jurados, sino de participar de los procesos de selección. En este sentido yo creo que aporta muchísimo a la relación del Poder Judicial con la sociedad y aporta muchísimo a la reconstrucción del entramado social al devolver la resolución de los conflictos a la misma sociedad. En cuanto a las redes sociales, que era lo que me consultabas, nosotros del Centro de Capacitación trabajamos mucho con redes sociales. Entiendo que han dejado de ser un mero pasatiempo para ser verdadero medio de comunicación, por lo cual sí, tenemos que trabajar de manera directa con esto. No, a ver, nosotros utilizamos como medio de difusión el WhatsApp inclusive. Hay que amigarse con esto desde lo institucional también, creo que lo estamos haciendo. Yo tengo una imagen muy positiva de la labor que se viene realizando en ese sentido de la institución. Creo que hay que seguir en esa senda, sí, obviamente hay que... Y con todo lo que las redes sociales significa, estamos abordando hoy por hoy la problemática de la fake news, que hoy la abordamos desde lo estrictamente político. Nada indica que podamos evitar que esto nos afecte en algún momento, con lo cual también deberíamos estar preparados para esta cuestión. Pero, sí, siguiendo esta línea, no es solamente el tema de la justicia por manos propias, es una cuestión del Poder Judicial. Tenemos tres poderes. De los tres poderes. Estados. ¿Qué propondrías para trabajar? A ver, por una parte creo que fortalecer el aparato educativo es fundamental y en este sentido fortalecer lo que ya tenemos y con quienes ya tenemos dentro del aparato educativo, volver a discutir cuestiones que para quienes estamos sentados en esta mesa posiblemente sean perogrulladas, pero volver a discutir construcción ciudadana desde la base y desde lo más tierno de la infancia y tratar de volver o de poder ingresar a todos aquellos que se han caído del sistema y que no están asistiendo a la educación formal. Y también poder acercarnos
desde otros lugares a reconstruir el entramado social, desde los clubes de barrio, desde los espacios de esparcimiento en general, las plazas, desde la contención de salud. A ver, yo no quiero hacer de esto una tribuna tampoco, pero en todos los conglomerados urbanos de este país, y Tucumán está incluido, uno sale muy poco del microcentro y se encuentra con deficiencias estructurales terribles que terminan impactando necesariamente. Nuestra clientela típica viene de la periferia. Y ahí podemos discutir si es para lo que nos alcanza perseguir o no, si es donde está realmente el delito o no. Es ahí donde tenemos que empezar a trabajar y son esas necesidades las que tenemos que empezar. Del mismo modo, quien responde frente a esto, en general, no es alguien ajeno a ese microclima. Es el mismo vecino enojado de que mientras él se levanta a la mañana a trabajar, el pibe de la otra cuadra lo apuntó y lo quiso asaltar. En general, estos linchamientos, esta justicia por mano propia se da entre gente muy cercana geográficamente, entre gente conocida. Tenemos que fortalecer desde otro lugar. Yo insisto con la idea de que al Poder Judicial nos llega el jarrón roto. Por más que nosotros le pongamos la gotita, la quebradura se va a seguir notando. No va a volver a ser un jarrón nuevo. Exactamente. Eso. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Permiso. Permiso, ¿no? Sí. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está usted? Felicitaciones por Muchas haber gracias. estado acá. Doctor, ¿es la primera entrevista? Es mi primer concurso, así es. Primer Sí, sí. concurso. Es la primera vez. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Por tu primer concurso, tu primera entrevista. Y lo primero que te voy a preguntar yo es si conoces la situación actual del juzgado. ¿Qué crees que vos podrías aportar para la eficiencia del servicio de justicia desde allí? Bien, desde el juzgado correccional he notado que, según algunas investigaciones que está haciendo la Corte, hay algunos atrasos grandes en cuanto a lo que es la resolución de causas. Máximo teniendo en cuenta de que en este momento solamente hay un juzgado correccional, un juez correccional, para tratar la mayoría de las causas, y muchas veces este juez correccional incluso lo están nombrando como subrogante para los juzgados de instrucción que están actualmente también acéfalos, como por ejemplo el juzgado de instrucción de la cuarta nominación. Y hasta no hace mucho también el de la segunda nominación. Esto ha llevado a que haya un poco de atraso, por decirlo de alguna manera, en la resolución de causas, que además son sensibles. ¿Por qué? Porque un juzgado correccional tiene un problema extra. ¿Cuál es? Los tiempos. Los tiempos de los juzgados correccionales nunca son los mismos que los tiempos de los juzgados de instrucción simple o de los jueces penales, porque son delitos que en su gran mayoría son de hasta 3 años la pena, con la excepción obviamente de el homicidio culposo, que llega hasta 5, y por lo tanto prescriben rápido y necesitan un rápido trámite, una rápida resolución, y ser muy expeditos a la hora de buscar salidas alternativas. Yo creo que es muy bueno cómo se viene tratando el Colegio de Jueces, por ejemplo, en Concepción, en el que se ha reducido el tiempo un 90% a través de estas salidas alternativas, y hay se está tratando un nuevo convenio entre la Corte y los Ministerios Públicos Fiscales y de la Defensa, por lo menos lo que es las cámaras penales, a los fines de resolver o descomprimir el gran número de causas a través de una selección alternativa en la que las partes tomen efectivamente por el mango la situación y resuelvan. ¿Cómo se logra esto? A través de audiencias preliminares, a través de un criterio de selección de causas específicas. Yo creo que si yo estuviera en ese lugar, lo primero que haría sería resolver situaciones que no tienen hoy en día una situación clara. Por ejemplo, homicidios culposos reagravados. En este mismo concurso se ha planteado por parte de un concursante la falta de competencia de un juez correccional en un homicidio culposo reagravado, y creo que eso es tan sencillo como hacer una modificación mínima o promover de alguna manera un debate a una modificación de competencias en los reagravados del 84 bis al juez correccional. Y otro caso, por ejemplo, que se ha dado hace poco en Córdoba, ha sido una situación en la que ha llegado a un juicio oral de un juez correccional
con un delito por un homicidio culposo, y en el alegato la representante del Ministerio Público ha planteado que había dolo eventual. Frente a esa situación, y después de haber llevado adelante toda una situación de plenario, todo un juicio oral hasta su finalización, el juez se tuvo que declarar incompetente y volver a foja cero toda la etapa de plenario y pasarlo a un juez competente, que en este caso sería las cámaras penales. Cosa que no nos pasaría el año que viene con un colegio de jueces, pero hoy en día tenemos esos dos problemas que hay que resolver. Entonces yo creo que hay que darle una mirada muy importante a esto de las salidas alternativas y a buscar nuevas situaciones, que evidentemente hay muy buena voluntad tanto de parte de la Corte Suprema como de la legislatura, que está hoy en día avanzando en procura de estas situaciones, y también de los ministerios que han demostrado poner la voluntad necesaria para llevar adelante. No digo que el rol del juez deba ser pasivo, pero sí que deba inmiscuirse más en juntar las partes y buscar esta descompresión de los tribunales para tomar como lo que realmente son las causas penales, un conflicto, y buscar una solución y no la verdad histórica que se buscaba hace 10 años. ¿Cómo cree que se puede dirimir entonces la diferencia que habría entre la culpa por representación y el dolo eventual? Bueno, ¿con qué ley a ver, dirimiría entonces la culpa por representación? El tema se viene planteando hace más de 100 años y hay una respuesta dogmática, por decirlo de alguna manera. Se dice, la diferencia entre la culpa con representación y el dolo eventual es que en ambos se representan la posibilidad del resultado dañoso en este nexo de determinación, que no es el mismo que el nexo de causalidad en el dolo, con la diferencia que en la culpa con representación no es querido este resultado, o sea, es aceptado como posible, como probable, pero nunca querido. Los elementos hoy en día están un poco más difusos que hace 3 años atrás, porque en el 2016, con la modificación del Código Penal que incluyó el 84 bis y el 94 bis y el 193 bis, estableció muchos parámetros que antes eran considerados discrecionalmente por algunos jueces como señaladores de dolo eventual, y los ha llevado específicamente a la culpa. Una culpa reagravada, como le llama la doctrina, específicamente Bompadre, el que acuñó primero ese término, como por ejemplo exceder por más de 30 kilómetros el límite de velocidad, conducir bajo los efectos de estupefacientes, no respetar las señales. Hoy en día yo creo que un parámetro que no está previsto en la legislación, y es muy importante tener en cuenta, de hecho en este momento se está llevando un juicio oral muy importante en Buenos Aires, es la aptitud personal y utilizar un criterio subjetivo para determinar específicamente en el sujeto imputado del hecho hasta dónde su capacidad intelectual y sus habilidades conductivas podían exigirle a él una mayor prudencia, un mayor cuidado. Creo que subjetivamente falta eso, adecuar a la ley. Así es. Sí, no, y además se puede hacer todos unos antecedentes y establecer, sin necesidad de ir a antecedentes penales, cuáles son los antecedentes personales del sujeto activo, que siempre debería estar presente en toda causa, tanto de la víctima como de un imputado. Doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Felicitaciones. Muchas gracias. ¿Cuántos años tiene usted? 33 años tengo. ¿Usted ejerce la profesión libremente o trabaja en el Poder Judicial? Yo me recibí hace ya casi 12 años de abogado, con 21 años. Ejercí la profesión hasta los 26 años, en el que ingresé al Ministerio Público Fiscal, y luego pasé a la órbita de la Cámara Penal, en la Sala Serie, donde soy desde hace 5 años relator, y además hace 12 años que ejerzo la docencia en la Universidad Nacional, en la Cátedra de Derecho Penal Parte Especial. Hace 8 que soy auxiliar de primera categoría, y este año, por concurso cerrado, accedí al cargo de jefe de trabajos prácticos. O sea, estuve en todos los ámbitos, litigué, estuve en el Ministerio Público, en la Corte y también de lo académico. ¿21 años te recibido? Así es. Bueno, doctor, yo quería saber cuál es su mirada con respecto a la perspectiva de género. Uy, bueno. El tema de la perspectiva de género me parece fantástico, y me parece fantástico cómo ha ido avanzando no solo la nación, sino la provincia. A ver,
Si bien la CEDAW está desde el año 85, es decir, antes de que yo naciera ya está la Convención de Eliminación contra todo tipo de discriminación contra la mujer, y celebro que haya sido hace 25 años incluida en la Constitución Nacional. Hemos tenido que esperar recién hasta el año 2010 para que Argentina efectivamente largue una ley. Si les soy sincero, yo creo que es un problema transversal a todos los ámbitos de la sociedad. No solo de la justicia, ¿no? Sino también desde la educación, desde la salud, desde el trabajo. Y gracias a Dios el último informe que largó el país acerca de la discriminación contra la mujer ha demostrado grandísimos avances en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, a través de distintos planes. Es muy bueno lo que está haciendo específicamente Tucumán en este momento, que agregó y la Corte Suprema de Justicia, que agregó a la Oficina de Violencia Doméstica como uno de los órganos encargados de notificar junto con el Observatorio de la Mujer y a la Oficina de Violencia de Género a la Oficina Nacional de Registro de Femicidio. Pero más que eso, celebro que no solo desde lo penal se está haciendo un trabajo con perspectiva de género. He tenido la suerte de ver cómo hoy en día los nuevos magistrados que tienen una perspectiva de género y de derechos humanos y de acceso a la justicia sobre todo, ha ido modificando ese criterio y ese pensamiento sesgado, y la transversalidad se está dando al revés hoy. La transversalidad se está dando desde la perspectiva de género y ya no desde una discriminación. He visto juicios laborales fallos laborales con perspectiva de género. Hay un fallo de la Cámara Civil y Comercial en Familias y Sucesiones de Concepción con perspectiva de género. Celebro que se hayan hecho cambios en el Código Penal, pero creo que todavía tenemos que pensar en un acceso a la justicia visto desde todos los ámbitos y en cada uno de las causas que nos toquen, ¿no? O sea, en cualquier rol, todos los que están acá sentados cumplen un rol muy importante en la sociedad tucumana. Y cada uno de nosotros somos responsables, en mayor o menor medida, de implementar esta perspectiva de género. Entonces yo creo que esa transversalidad no solo es necesaria, sino que es obligatoria hace 34 años, pero es hoy algo a lo que tenemos que apuntar desde... Yo soy padre hace 3 meses. ¿Nena o nene? Varón. Un nene. Y yo creo que la perspectiva de género empieza desde el momento en el que yo a mi hijo le enseño cómo se va a desenvolver, primero en mi casa, luego en un ámbito educativo y luego en la sociedad. O sea, la perspectiva de género... Por supuesto. Desde el primer día lo baño, le cambio los pañales. Mi esposa mi esposa estudia, no trabaja, pero la crianza es de los dos. O sea... ¿Trabaja en la casa? Sí, es decir, trabaja en la casa, efectivamente. Eso también es otro avance muy grande del nuevo Código Civil y Comercial. Pero ella se encuentra estudiando y repartimos horario a los fines de que ella pueda estudiar en los momentos en los que yo, gracias a Dios, tengo un trabajo en el que tengo una disponibilidad horaria tarde que dedico a mi hijo. Y si tenés que entrar a la fiscalía, al juzgado y trabajar full time para ordenarlo. Con una perspectiva de acceso a la justicia y de derechos humanos, yo no tengo ningún problema de llevarlo a mi hijo al juzgado. Es decir, a ver, él es lactante hasta los 6 meses. Después de los 6 meses... Los jardines maternales. Por supuesto que sí. De hecho, la policía lo tiene y distintos órganos institucionales lo tienen. El tema de esto, ¿me permite, doctora? Sí. Siguiendo el tema de la perspectiva de género. Recién uno de los postulantes decía que creo que tiene un secretario en el juzgado puede ser un secretario. Así es, claramente. Y 6 o 5 empleados. Así es. ¿Son varones, mujeres, sabés o no? Sé que el secretario es varón, hay un prosecretario varón y creo que hay una prosecretaria mujer, y los empleados conozco una mujer y el resto varones. Creo que es necesario en todos los ámbitos buscar una igualdad. A ver, te voy a dar un caso hipotético. La corte te dice, bueno, señor juez, le doy la libertad que elija 5 empleados más para equipararse al otro juzgado y un secretario. Bien. ¿Varones o mujeres? ¿Y cuáles son los parámetros que van a tomar en cuenta para tomar este personaje? Bueno, el primer parámetro que hay que hacer, más allá de una cuestión de cupo,
es buscar gente que realmente tenga una hoja de servicio limpia. Es decir, lo primero en lo que debería fijarse cualquier magistrado, cualquier funcionario es que la persona que va a trabajar y va a cumplir una función pública cuente con una hoja de servicio limpia, es decir, que sea una persona honesta y sin ningún tipo de... Luego de eso sí hay que hacer una aplicación de transversalidad. Yo creo que es necesario. De hecho, las provincias que están aplicando juicio por jurado hoy en día es el ejemplo más claro, 6 hombres y 6 mujeres. Eso es ser justo. Buscaría, sí, de alguna manera, más allá de las personas que estén en igualdad de capacidades cognitivas o de conocimientos prácticos, equiparar la situación de género. Más allá de que hoy en día se planteen, y me ha pasado de ver en distintas oficinas, yo mujeres no quiero porque tienen licencia, yo creo que, porque tienen licencia por maternidad, yo creo que hay derechos y hay obligaciones que hay que reconocérselos y que hoy en día todas las labores deben ser en una situación de igualdad, tanto de mujeres como de hombres. Yo celebro que la Corte haya este año decidido subir la licencia por nacimiento, le llaman ahora, de 2 a 15 días. Yo he sido papá, soy papá, y siento que los 15 días no me han alcanzado para aprender a ser papá. No quiero decir con esto que... La vida no te va a alcanzar. Probablemente. Eso estuvo muy bueno. Tiene 12 ya. Probablemente así sea, probablemente así sea. Pero también es tener perspectiva de género eso. Ver que la realidad de hoy en día es igual obligación en la paternidad, igual obligación en la crianza, igual obligación en todos los ámbitos de la vida. Por ende, debe haber igualdad de cargos, debe haber igualdad de oportunidades y igualdad de acceso. Si no tenemos eso, estamos perdidos. Porque a las mujeres les ha llevado 150 años pelear por llegar hasta acá. Y el derecho internacional tiene la cláusula de provisión de regreso. Entonces, si vamos avanzando, no nos queda otra más que mirar hacia adelante siempre. Doctor, una consulta, porque vos nombraste todos los avances dentro de la provincia. Sí. Por el momento, la provincia no va a adherir a la ley Micaela. ¿Conoces sobre la ley Micaela? Un poco, doctora. Sí. La ley Micaela es tan simple y tan profunda como que en todos los estamentos del Estado hay que capacitarse en perspectiva de género. Justamente tiene que ver con esto para poder llevar adelante. La provincia, yo creo que por una cuestión de mala interpretación, vamos a seguir peleándola desde la legislatura, decidió no adherir por el momento. ¿Cómo hacemos? Hace unos días me encuentro con un abogado, docente desde la UBA, además ejerce libremente su profesión, y me dice, tengo que defender a un señor, un taxista, que lo acusan de intento de abuso. Y la verdad que no tengo formación en este tema, no hay capacitación, porque todas las capacitaciones vamos las mujeres. No van los varones, sí, es cierto. Se ve mucho en las charlas de la oficina de la mujer, a la cual siempre acuden mujeres. ¿Cómo hacemos nosotros? No hay por el momento adhesión a la ley Micaela. Bien. Mire. Y tenemos un observatorio por allá, tenemos una oficina por allá, tenemos los municipios por allá. ¿Cómo hacemos? Yo creo que... Sí, por supuesto. El 31 de agosto salió el último informe de Momala con respecto a los femicidios acá en Tucumán. Y antes de ayer hubo. Y es un problema de... 1 de cada 3 femicidas ya tiene una denuncia previa. Sí se puede. A ver, me parece muy importante que desde la legislatura se siga debatiendo y se siga buscando llegar a avanzar en la perspectiva de género. Pero, mientras tanto, yo creo que el Poder Judicial también tiene herramientas. A ver, voy a nombrarlo, si bien no tiene nada que ver con el ámbito en el que estoy concursando y en el que trabajo, el doctor Guillermo Cutter. Él es juez laboral, creo que, si no me equivoco, de la 7ª nominación. Tercera, muchas gracias, perdón. Hace unos meses ha largado un fallo en donde obligó al empleador que despidió a una mujer por cuestiones de embarazo a que se forme al gerente, al director de recursos humanos y en un lapso tanto, en perspectiva de género. ¿Y saben qué?
¿Y sabe qué hizo el doctor Cutter? Dijo, ¿cómo puedo yo mandar a capacitar en perspectiva de género a alguien si no estoy capacitado yo con perspectiva de género? Lo vimos en las reuniones en la facultad de las jornadas, sí. La jornada de Entonces, ¿qué hizo? Agarró todo su equipo de trabajo y le pidió a la Oficina de Violencia Doméstica y a la Oficina de la Mujer una capacitación específica para su grupo de trabajo. Yo creo que hoy la Corte cuenta con distintas oficinas. Oficina de acceso a de derechos humanos, Oficina de Violencia contra la Mujer, Oficina de Atención al Ciudadano, Oficina de Gestión Judicial, Oficina de esta... O sea, todos los magistrados tienen al alcance de su mano 1.000.000 de opciones para poder incorporar. Pero es opcional, mientras tanto. ¿Cómo hacemos para que sea obligatorio? Y bueno, la única forma para que sea obligatorio, si no hay una orden judicial, y es estableciéndolo por ley. Si no le pongamos la pistola en la cabeza. No, después nos van a acusar. Porque ¿sabe qué? Yo puedo tener una perspectiva de género para con la crianza de mi hijo, junto a mi esposa, pero no puedo obligar a una persona, porque sí a un amigo, que piense de una manera distinta que yo. Pero usted va a tener un rol, si es nombrado, o ya lo tiene inclusive, y hoy es una necesidad la perspectiva de género. Bueno, yo creo que hacer público, yo no sé qué tan público es el fallo del doctor Cutter, pero hacer público esto a través de los medios periodísticos también genera conciencia, ¿sí? Y sobre todo, lo más importante es que se está trabajando a nivel educativo, cosa que no se trabajaba hasta hace 5 años. Gracias a Dios, las próximas generaciones, espero que todas tengan esa perspectiva. La cuestión es, ¿qué hacemos con los que ya están? Y bueno, desde el rol de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte deberían empezar a mostrarle a la sociedad que si una persona no tiene perspectiva de género, le puede ocurrir tal consecuencia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Nerviosa? Un poco. ¿No pasa nada? ¿No pasa nada? No muchas veces me junto con tanta gente, me filman y me preguntan muchas cosas. Primera entrevista. Primera entrevista, sí. Bueno, la primera pregunta que te vamos a hacer es si tenés algún conocimiento de la situación actual del juzgado al que aspirar y si hay alguna medida que vos crees que hay que tomar en particular o cuál podría ser tu aporte especial en esta tarea de impartir justicia. Bien, sí hemos hablado un poco con los secretarios del juzgado. Nos contaban que tenían más o menos 1.300 causas en trámite. Ellos están haciendo como un proceso de, de conclusional, tratándose de adelantar para llegar con la menor cantidad de causas posibles. Están tratando están haciendo unos decretos de audiencias preliminares permitiendo a las partes llegar a un acuerdo, por ejemplo, de conciliación o la aplicación de un criterio de oportunidad, aun cuando estaríamos en otra etapa procesal que el código no lo permite, tratando o aplicando, la ley en forma retroactiva más en beneficio de las partes. Bueno, él dice que está dando muchos resultados de esto. Nos comentaron también de que tenían poca gente, pocos empleados, que tenían solamente una prosecretaria, entonces que esto dificultaba un poco la tarea, que la prosecretaria era la única, está el secretario, la prosecretaria creo que es abogada y los otros empleados no son abogados, y bueno, esto era lo que complicaba un poco. Pero bueno, están con ganas creo yo, de llegar a mayo con la menor cantidad de causas posible. Igual estamos dentro de la Corte también haciendo ahora como un conteo de causas para dar números concretos al Ministerio Público y tratar de solucionar la mayor cantidad de causas para que quedemos con la menor cantidad de causas para empezar el nuevo proceso. En relación a lo que yo podría aportar, me parece que lo principal es hoy el compromiso. O sea, si uno empieza hoy es distinto lo que puede aportar si uno ya es nombrada después con el inicio de este sistema. Pero creo que ahora se necesita poner a la espalda el proceso, poner el mayor esfuerzo, inculcar en el personal esto, que es tratar de
llegar lo mejor posible. Es difícil porque es imposible llegar a, digamos, sin causas, y bueno, es evidente que vamos a necesitar hacer nuestro mejor esfuerzo ahora. Y después, al principio, también creo que vamos a tener que hacer mucho esfuerzo, pero bueno, en esta primera etapa creo que se necesita mucha energía, y creo que la energía es lo que podría el compromiso de si estás en un lugar, hacer del trabajo lo mejor posible. Doctora. Perdón, por algo Sí. que dijiste el resto del personal es lego. ¿Te parece que la Corte debería modificar el criterio para los concursos de ayudantes judiciales? Respecto a cómo es en otras jurisdicciones, Córdoba, por ejemplo, o el mismo Ministerio Público lo hizo en Tucumán ya, de que debieran los inscriptos ser estudiantes avanzados en Derecho. ¿Para qué? Para acceder al Cargo de ayudante judicial, Para el comienzo concursar de la el cargo carrera. de ayudante judicial. ¿O debe seguir No. este criterio amplio de que cualquiera puede inscribir? No, me parece que yo tengo muchísimos compañeros que no están estudiando abogacía, algunos no estudian, algunos han empezado a estudiar abogacía por trabajar acá en tribunales, y creo que bueno, más ahora, digamos que es en la OGA, que vamos a empezar con la OGA, en donde va a ser un trabajo administrativo, creo que lo puede cumplir cualquier persona con seriedad. Es más, yo creo que más que conocimiento para ese rol es importante el compromiso y el esfuerzo. Me parece más importante el tema. Hoy en día lo que se decreta no es tan complicado, digamos, no sé, eso creo que lo puede aprender cualquier persona. Me parece que no sería necesario ese tipo de especialización para ingresar. Bien, doctora, en primer lugar felicitarla por el examen de oposición que estoy viendo acá. Gracias. Y ahora sí hago la pregunta. Como juez correccional, en el tiempo que te queda como juez correccional, si fuera juez correccional, hasta la implementación del nuevo código, ¿qué impronta le pondría a la solución de conflicto, suspensión de juicio a prueba, en materia del contralor de la misma hasta el momento de dictar la sentencia de extinción de la acción penal? En el camino que va desde la suspensión de juicio a prueba hasta la extinción de la acción penal, ¿qué impronta le pondrías vos para controlar que se esté cumpliendo con la conducta exigida en la audiencia? Y bueno, quedaría muy poco tiempo, porque digamos, tenemos 6 meses nada más, serían las medidas de conducta, tendríamos muy poco tiempo para controlarlas. No he visto muchas suspensiones a juicio a pruebas que pongan suspensiones de plazo tan, digamos, y medidas de conducta tan cortas. Pero calculo que en ese caso, bueno, te va al juez de ejecución para el control y, bueno, o sea, controlar, es claro, nosotros estamos haciendo la suspensión de juicio a prueba que nos informen, por ejemplo, en muchos casos, cuando acepta el imputado, bueno, claro que el mismo hospital a través del CIPROSA deriva a dónde se hace el tratamiento. Le estamos pidiendo que ellos nos informen a nosotros que cumplen con el tratamiento y cuándo se da el alta del tratamiento correspondiente. Bueno, en ese sentido, y bueno, el patronato también informa, también está obligado a informar cuando se ha cumplido las horas de trabajo que corresponden, inmediatamente nos informan, acreditados los extremos, corresponde la extinción. Perfecto. Felicidades. Ay, ¿Cómo muchas te dicen, gracias. María o Jimena? Jimena. Jimena, contanos sobre tu vida profesional y tu vida personal. Bueno, tengo 39 años. Primero de todo, soy mamá de 3 chicos. Mateo, Isolini y Simón tienen 11, 9 y 6. Me recibí en el 2004 en la universidad pública. Tuve la suerte de trabajar un tiempito antes de recibirme en un estudio privado y después, al poco tiempo de recibirme, ingresé en la Dirección General de Rentas. Ahí hacía trabajo en la asesoría letrada, he sido apoderada fiscal. He ingresado en rentas en un periodo lindísimo, la verdad que en rentas, porque era un periodo de reestructuración de rentas en donde
La verdad que estaba el doctor Clavarino en ese momento, ingresamos un grupo de profesionales, todos jóvenes, y se reestructuró todo el sistema y vivencia realmente una renta antes y una renta después, digamos, un organismo, como realmente el trabajo cambió el organismo, jerarquizó el organismo, y bueno, esto me parece muy importante lo que viví en ese momento. Trabajé 5 años en rentas, en el año 2009 ingresé al Poder Judicial, ingresé directamente en la Fiscalía de Instrucción de la 9ª Nominación a cargo de la doctora Carrizo, estuve 2 años en instrucción y después ascendí como prosecretaria al Juzgado de Instrucción de la 5ª a cargo de la doctora Mirta Lenis de Vera. Una excelente magistrada, aprendí un montón, me formé muchísimo ahí y de ahí estuve en la Cámara de Apelaciones como relatora el doctor Albo, también un referente para mí, a quien estimo muchísimo. Y esto estuve hasta 3 años en la Cámara y ingresé hace poco, en el año 2018, en julio, hace un año, más o menos un año y medio, en la Cámara Penal Sala 1, con el doctor Pedro Roldán Vázquez, el doctor Diego Lamoglia y la doctora María Elisa Molina. Ahí me desempeño como relatora. ¿Cómo se desempeña el doctor Lamoglia como vocal? Excelente. Excelente, excelente. Y ahora se queda como solo porque el doctor sí está en licencia. Jimena, ¿cuál es tu horario actualmente? ¿Vas al tribunal? Y yo trabajo de 7 de la mañana, bueno, hasta el horario de salida es la 1, pero bueno, ahora estamos como también en esta idea de esforzarnos y de dar el mejor esfuerzo de nosotros. Estamos haciendo un montón de audiencias, nos hemos adelantado un poco lo que es a tramitar las causas y hemos hecho un sistema de audiencias preliminares y que hemos hecho en 30 días hábiles, hoy tomaba los números, hemos hecho 117 audiencias preliminares, en donde el 20% nada más han fracasado, todas las otras hemos sacado casi 80 juicios, entre juicios abreviados, los más importantes son los juicios abreviados, gracias a la ayuda de la Fiscalía y de la Defensoría. Con usted, doctor, Fiscalía Primera. Excelente fiscal. Más o menos, eso que ha llevado que te quedes. Que por ahí eso... o cuando tenés un juicio un juicio oral, digamos, también se extienden, pero generalmente te des 2 de la tarde, no 3 de la tarde. ¿Y te haces cargo de este juzgado? No, bueno, es que, y seguro, cuando uno asume una función de este tipo, creo una función con una responsabilidad tremenda. Yo realmente lo vivo como una responsabilidad tremenda. Me parece que no tenés tiempo, o sea, no tiene horario. ¿Cómo hacemos con los chicos? Es complicadísimo. Sí, ¿cómo hago para estar acá con los chicos? ¿Cómo hago? ¿Qué queremos escuchar? Esto es una decisión familiar, diría. Tengo un marido que me acompaña, una familia, unos hijos que me dicen, no era la última vez que rendías. Bueno, no estoy rindiendo, estoy yendo a una entrevista, le decía, como que no vale. Un grupo de amigas que me hace la mitad de los pools, la mitad de los... una familia, o sea... Creo que realmente, no me quiero olvidar de esto, una compañera de estudio. Tengo la suerte de haber encontrado una compañera de estudio que hemos puesto el mismo objetivo desde un principio y que hemos empezado a hacer las mismas especialidades, tenemos la misma carpeta de estudio, tenemos los hijos de la edad, hacemos bicicleta, hacemos mountain bike y tenemos el mismo horario. Entonces es gracioso porque uno va y le toca hacer un pool, una le lee a la otra mientras está haciendo el pool, o sea, es como un rompecabezas y una comunidad. Claro, es como que he tenido mucha suerte, creo que realmente es una decisión importante, pero sí tengo el apoyo. No, eso es organización. Organización. Es organización. Igual cuando uno... traslada a todos los ámbitos de la vida. La suegra es re buena, pero no se ocupa... Uy, cierto. La suegra es excelente, pero vive lejos. Vive en el centro, entonces por ahí no tengo por ahí los dejo más fácil, lo de mi mamá, lo de mi amiga, lo de las suegras. No, eso es incondicional, sí. Jimé, a propósito de esto que estamos conversando, nosotros somos todos iguales frente a la ley, sí, pero hay algunos más iguales que otros. Esto va referido a que acá hay 16 inscritos, hay 4 mujeres. ¿Vos crees que las posibilidades son iguales?
No, no creo que son igual. Las posibilidades reales de ingresar, sí, las posibilidades, digamos, en lo teórico, sí, pero no creo que sean iguales en lo fáctico. De verdad, pero, o sea, no creo que esto es una diferencia real. Yo, por más que me quiero hacer la liberal, yo sé que me tengo que ir a comprar jabón para lavar cuando vuelva, y si no lo compro, me creo responsable de que no se lava la ropa. Por más que yo sé que trabajo y que mi marido trabaja y también lava los platos y hace todo lo que tiene que hacer, la mujer cree y tiene hasta hoy en día incorporado el mandato social y otras obligaciones, y es difícil y los chicos rinden. No quiero hacer un pero es la realidad. Y los chicos, uno se hace carga de que si les va mal, y bueno, uno es culpa de que uno no los enseña, y o sea, uno carga con muchas cosas, y cuando tiene estos periodos de concursos, de rendida, deja muchas cosas. Entonces, hasta que uno se vuelve a acomodar de vuelta en todo lo que ha dejado, es difícil. Yo creo realmente que, bueno, pero cuesta un poco. Por eso hay menos cantidad de gente. Por eso yo recién charlaba con unos chicos que tienen un montón de antecedentes. Me decía, qué buenísimo todo. Y yo creo, y pensaba, yo empecé tarde, que es la época donde uno tiene la posibilidad de capacitarse. Uno está teniendo chicos y no puede capacitarse. Entonces uno empieza a los 30 y los otros empiezan a los 23. Entonces creo que esas diferencias son importantes. ¿Alguna vez la maestra de tus chicos te dijo, mamá, qué pasó? Que no sé cómo se llaman tus chicos. Sí. ¿No anduvo bien? Tengo la suerte que son re buenos los tres. Tengo la suerte, yo siempre digo que tengo la suerte. Mis chicos están re acostumbrados a que su mamá trabaja. Y ellos no tienen la culpa de que yo también estoy acostumbrada a que mi mamá también trabajaba. Yo también iba mucho, también traigo esto, ¿no? Y los chicos míos saben que no puedo estar en todos los actos, mis chicos, y yo llego el primer día de clase y le digo a la señorita que buenos días, yo soy la mamá y comuníquese conmigo por el cuaderno de comunicaciones, no me va a poder ver mucho. Y tengo la suerte de ir a un colegio, de mandar a los chicos a un colegio que me conocen. Yo soy ex egresada de ese colegio, entonces más o menos tengo un contacto con el resto de las madres y son amigas mías, ex compañeras, o sea que sí, por eso tengo ese núcleo. Pero el primer día me presento y después, lamentablemente, me voy combinando con mi marido, algunas reuniones, algunas no estoy. Eso es fundamental. La pregunta de Silvia en realidad está dirigida a cuántas notas de la maestra dice papá. No, ninguna está dirigida a su papá. ¿Será viuda? No, y son las mismas docentes, ¿no? Los mandatos sociales. Claro. Los seguimos transmitiendo. Sí, aunque uno quiera inculcarlo, porque yo estoy seguro que mi marido, yo le digo, ¿podés ir a la entrevista? Va. Pero hasta yo creo que me está haciendo un favor con eso, decir, hasta que yo creo que me está suplantando y trato de no creerlo, o sea. Doctora, buenas tardes. Sí. Muchas gracias. Mi pregunta es básica, pero no menos importante. Yo quería que usted me dé su mirada con respecto a si cree que en la provincia existe la división de poderes. Sí. Yo creo que existe y es muy importante que la fortalezcamos. Yo creo en la función del juez, yo realmente creo en el apego a la ley. No estoy de acuerdo con el activismo a ultranzas del juez. Creo que el juez debe interpretar la norma conforme ha sido redactada, teniendo en cuenta obviamente los pactos internacionales, la responsabilidad que tiene el Estado al respecto y los lineamientos que puede dar la Corte Suprema, pero el marco es la ley. Creo que esto es una garantía para todos, para el ciudadano fundamentalmente, que está pensado como como tratar de compensar los poderes, y creo que tenemos que fortalecerlo. Creo que existe. Creo que el Poder Judicial es independiente y creo que cada rol, y aparte cada organismo, cada órgano tiene sus medios de control, tiene sus medios, no creo que haya interferencia entre los órganos del Estado. Muchas gracias. Bueno, doctora. les agradezco muchísimo, ¿no? Adiós, hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Juan Fernando Saracho Vaz. Sí.
bien ya? Estamos de nuevo en la gatera. Sí, de vuelta. Doctora, de vuelta. Doctor, ¿está disponible para preguntas? Bueno, doctor. Sí, doctor. ¿Nos podría indicar, por favor, cuál es el marco de competencia del juez correccional? Sí. El marco de competencia son todos los delitos que tienen una pena prevista de 3 años hasta 3 años y los delitos culposos, digamos que exceden de esa pena de 3 años, pero están dentro de la categoría de delitos culposos, entre esos los homicidios culposos, 84, y su agravante. El 189. Sí. El 189, perdón, segundo párrafo. Segundo. Doctor, ¿qué opinión te merece la conformación del colegio de jueces, el nuevo código, y si ves alguna afectación constitucional con la integración en el mismo colegio de las cámaras de jueces juzgados actuales? Bien. A la composición, porque tenemos jueces de garantía y jueces de cámara en el mismo colegio. No veo dificultad. No veo impedimento constitucional. La práctica lo está demostrando. Creo que es perfectamente idóneo un juez que ha rendido en una primera instancia, que ha rendido para un cargo de garantía, como un juez que ha rendido para un cargo de cámara. No veo ningún impedimento legal, constitucional ni procesal. Doctor, en la competencia material, el juego correccional entendería en el tema de las usurpaciones. ¿Qué mirada tenés respecto a la colisión que puede haber entre la posesión tradicional y la ancestral y reconocida para las comunidades aborígenes? Sí. He trabajado muchos años en un juzgado correccional en Concepción. Digamos, son situaciones que se plantearon en la zona de Tafí del Valle y que ahora pasarían a ser competencia del juzgado correccional para lo que estamos concursando con la nueva distribución. Efectivamente, creo que el problema radica porque hay una colisión de posesiones reconocidas normativamente, la posesión civil y la posesión ancestral. Bueno, como sabemos, el delito de usurpación de propiedad tutela la posesión o la tenencia de un bien inmueble, ¿cierto? Y lo que entendemos por posesión lo tenemos previsto en nuestro Código Civil, que es el dominio que tiene una persona por sí o por otros sobre una cosa con la intención de ejercer un derecho de propiedad sobre esa cosa. Entonces es una posesión civil que era una relación de dominio y que esa posesión ha venido en el tiempo por un paradigma tradicional liberal, digamos, donde esa posesión estaba más referida a la fase individual. Dentro de esa fase histórica hubo un cambio de paradigma del liberal al paradigma de los derechos humanos y al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Y dentro de ese paradigma es que surge este nuevo concepto de posesión, que es la posesión ancestral reconocida a los pueblos indígenas, donde ya no es una posesión que se ve desde la fase individual, ni tampoco que hace referencia al poder sobre una cosa, sino más bien hace referencia a las costumbres de los pueblos indígenas, a la religión, en sí mismo a la vida de los pueblos indígenas. Y sus actos posesorios son distintos a los actos posesorios de nuestra normativa interna. Un acto posesorio para una comunidad aborigen puede ser tomar agua del lago, es un acto posesorio del lago, o usar la miel, es un acto posesorio del bosque.
son actos distintos a los reconocidos por nuestra normativa interna y a veces imperceptibles para los operadores jurídicos. Y esta posesión adquiere su auge en la Constitución de 1994, cuando se reconocen los derechos de los pueblos aborígenes, en el artículo 75, inciso 17. A su vez se genera, y creo que se genera una colisión con el propio artículo 17 de la Constitución Nacional. Entonces no podemos reconocer esa posesión y tratar de que la conducta de los miembros de un pueblo aborigen se amolde a la tipicidad del delito de usurpación sin que el Estado esté incurriendo en una responsabilidad por incumplimiento de los tratados internacionales o por violación de los derechos humanos. Creo que hay que conciliar la nueva normativa con la vieja normativa, pero desde una mirada intercultural, como nos exige en la nueva normativa el artículo 36, cuando hace referencia a los derechos de los pueblos aborígenes del nuevo código. Sin perjuicio de que si en ese contexto se genera un delito de lesiones, amenazas o daños, esos delitos sean investigados y sancionados aparte, pero no como un modo comisivo del delito de usurpación de propiedad. Nuestra Constitución reconoce la provincia, la espiritualidad, digamos, de lo que son los pueblos originarios, ¿no? Tiene un rango muy interesante, pero no Sí. ha sido su territorio. La Constitución provincial. Doctor, ¿qué opinión te merecen los juicios por jurado? No se lo hemos preguntado a otro colega. ¿Qué opinión te merece y qué sistema te parece más conveniente para el sistema, por ejemplo? Bien. ¿Hemos Sí, preguntado? Antes, sí, me preguntó en la entrevista anterior, sí, si me preguntaba, había, corte y pega. en breve sí, había dado, sin cortar y pegar, sí, había dado mi opinión a favor de los juicios por jurado. Me había expresado en que creo que es una de las herramientas o la herramienta que puede acercar la ciudadanía a la judicatura. Digamos, estoy a favor del juicio por jurado clásico. Los cuestionamientos que se venían haciendo creo que han sido saldados por nuestro fallo reciente de la Corte y el fallo de la Corte Interamericana en contra de Nicaragua. Y fundamentalmente porque creo que la ciudadanía está preparada para asumir esta responsabilidad. Hemos visto hace poco con el simulacro las ganas de participar de la ciudadanía y creo que nos va a sorprender gratamente cuando nos animemos a dar este paso, tal como nos... Un poquito. ¿Por qué cree que la ciudadanía está preparada para dar este paso? Porque por las exigencias que la ciudadanía tiene para con un magistrado que espera que el magistrado sea independiente, que sea imparcial, que sea cortés, que sea transparente. Yo creo que esas mismas cualidades las tiene un ciudadano. Yo las veo en mi vecino, las veo en mi compañero de club, las veo en un ciudadano. ¿Los ciudadanos en un juicio por jurado no se van a ver afectados en sus opiniones con respecto a la opinión pública al momento del decisorio? No, lo había expresado también que es necesario que haya un buen proceso de selección de los jurados. Como hay proceso de selección para los jueces, porque no todos los abogados tenemos las mismas condiciones para ser jueces, creo que no todos los ciudadanos también tienen las mismas condiciones para ser jurados. Entonces creo que el proceso de selección debe ser bueno y a lo que se deben sumar también programas de formación de ciudadanos como lo hay en la provincia de Córdoba. ¿Habría unos requisitos mínimos de admisibilidad en ese
perspectiva de juicio por jurado, esto es, tenés que ser doctor en Derecho, tenés que tener el ciclo básico común, no tenés que ser analfabeto. No, creo que sí, el requisito mínimo sería de estudio secundario, un requisito mínimo. De ahí en adelante ver otras cualidades que puedan hacerlo idóneo para asumir esa condición y no ceder ante la presión de una situación de esa envergadura. Muchas gracias, doctor. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Tengan buenas Gracias. tardes. Hasta luego. Chao. Bueno, ¿qué tal, doctora? ¿Cómo Está está? esperando la copa, nadie la toca. Primera entrevista. Sí. ¿Qué tal, legislador? ¿Cómo está? Primera, sí, sí. ¿Nervioso o no? La verdad es que no, porque no, creo que no tengo chances de llegar, pero bueno, me presento, quiero tener la experiencia y bueno, ahora estoy en un cargo... Muy buen examen de oposición. Sí, pero no tengo antecedentes. Pero no tenía antecedentes. Ahora estoy trabajando a partir del 1 de julio en el Ministerio Público Fiscal. Así que bueno, creo que con ese cargo de funcionario también me coloco un poquito más arriba en los antecedentes. Vamos a ver, no sé. ¿Y hasta ahora? Hasta ahora, bueno, estuve ejerciendo la profesión casi 20 años. Era abogado de FOTIA, de la obra social de FOTIA también. Estuve ahí de jefe jurídico. Trabajé en forma independiente. Soy abogado disculpa, he visto, no te saludé. De Movilar, hacía las ejecuciones de Movilar. Trabajaba, bueno, como todo abogado que ejerce la profesión de pasillo, somos como médicos del pueblo, esto hacemos de todos los rubros, sí. Hay una ventaja de completar el circuito con la entrevista y es la posibilidad de poder integrar listas de subrogancia. Sí, no vine pensando en eso, pero me enteré acá de esa situación, así que por eso me quedé. Sí. Así que Sí, sí, muy importante. Ah, bueno. No, está bien. No quería ponerlo nervioso, pero quiero avisar. Y bueno, está muy bien. y trabajé en la legislatura también, Ajá. ahí como asesor de la legisladora Nancy Bulacio. Participaba por eso de las comisiones social y de juicio político. Y bueno, esa es mi actividad hasta acá. Sí. Viendo tu antecedente profesional, como decís, sos médico del pueblo, ¿qué te lleva a concursar en el fuero penal? En realidad, por lo que estás marcado más bien hacia la parte civil y estás concursando específicamente en fuero penal. sí, ¿Qué te lleva? en realidad cuando estudié abogacía tenía en miras el fuero penal. Uno veía las películas de los juicios, bueno, eso era lo que me gustaba. Cuando llegué a la profesión me di cuenta que no alcanzaba el trabajo de abogado penalista para vivir, en realidad, para tener una estabilidad económica. Y, a ver, aparecían juicios de familia que me regulaban mucho más honorarios que en la parte penal. Entonces, bueno, de a poco fui diversificando mis tareas. Pero cuando pensé en entrar a la justicia, cuando me inscribí, siempre tuve en miras el fuero penal. Me gusta. No sé si es lo que mejor hago, pero... ¿Estás inscrito en otro concurso? Ahora no. No. ¿Y antes? Antes me inscribí en un concurso de instrucción también. Pero bueno, no alcancé los 54 puntos de esto. Sí. Doctor, ¿cuál es tu opinión con respecto a la ley de narcomanía, la última que sancionó la legislatura? Sí, bueno, ahí tengo una opinión particular. Yo creo que estamos en condición en la provincia de hacernos cargo siempre y cuando tengamos presupuesto, una estructura adecuada, haya transferencia del presupuesto que tiene la nación para hacerse cargo de ese tipo de delitos, pero particularmente creo que no es el momento adecuado
para hacer ese traslado de competencia. No es el momento porque estamos pasando de un proceso acusatorio, un proceso adversarial. En el mes de mayo se aplicaría aquí en Tucumán, en la capital, digamos, y creo que puede generar problemas para que ese cambio se haga de manera adecuada. El narcomenudeo trae aparejado la especialización dentro del Ministerio Fiscal, trae aparejado presupuesto adicional, hay modelos que se están llevando a cabo en la provincia de Salta, en la provincia de Santiago del Estero, en donde hubo un acuerdo de que el Estado Nacional les transfería presupuesto y eso no se está cumpliendo. Esto puede generar un problema presupuestario, por un lado, y por otro lado de personal derivado a ese tipo de proceso y descuidar otras áreas dentro de, por ejemplo, el Ministerio Público Fiscal. Yo creo que no es el momento adecuado. Esa es mi opinión personal, ¿no? Aparte de que, hablando, como decía antes, que yo hacía de médico del pueblo, creo que el juzgado federal hoy está haciendo eso. Yo creo que el juzgado federal, con 2 jueces federales, no puede atender desde pensiones jubilatorias a ley penal tributaria. O sea, tendría que haber más jueces federales que se ocupen en particular de este tipo de casos. Y cuando yo analizo la situación, digo, a ver, nosotros hablamos de nacional o provincial, la competencia. Para mí, claramente nacional, claramente como ciudadanos también de la nación tenemos que exigir que el gobierno nacional se haga cargo de ese tipo de procesos, porque uno va al juzgado federal y a diferencia de los juzgados provinciales, el juzgado federal, en el pasillo no hay nadie, los instructores en el mostrador no hay nadie, y en el fuero provincial tenemos fiscalías abarrotadas de gente, abarrotadas de casos, e incluso los jueces abarrotados de expedientes. Creo que habría que hacer un poco más de hincapié en el fuero penal nacional para ese tipo de delitos. Bueno, Gonzalo, sí. Bueno, sé que te he dedicado, te he sufrido yo en el mundo del derecho civil desde la contraparte. Sé que sos muy buen abogado. En realidad, si uno hace una modificación del orden y califica solamente en función del conocimiento, votaría en el 4º lugar y no en el 16º. Tus antecedentes te hacen retroceder 11 lugares porque formas parte de una generación de la cual pertenezco, aunque hay diferencia de edad, donde el ejercicio de la profesión imposibilitaba cualquier tipo de capacitación si no fuera a la luz de un esfuerzo importante o de alguien que te sustente el estudio. Sé que tu estudio ha sido casi una unipersonal y esa posibilidad no existía, de manera tal que te felicito. Ahora bien, he discutido mucho con mis pares en un originario composición, el número 1, el primer Consejo de la Magistratura, como si fuera una cuestión corporativa, defender al abogado de pasillo, porque yo sostenía, y sigo sosteniendo, y vos un ejemplo claro, que las posibilidades son distintas en cuanto al tema de antecedentes. Vos lo sentías así, porque has dicho una cosa que es sintomática, esto es, he entrado en el ministerio y a partir de ahora voy a mejorar mi antecedente. Sí. ¿Cómo lo ves? La verdad que honestamente lo veo injusto al modo en que se califica. Yo creo que los antecedentes se deberían ver reflejados en el examen y en consecuencia no hace... A ver, yo me hacía esta... La oposición únicamente. Claro, para mí tendría que ser lo básico, el concurso de oposición y esto que es la entrevista para, obviamente, conocer a quién aspira al cargo. Porque de repente, por ejemplo, no conozco, pero se puede dar la situación de que venga un participante con puntos por haber tenido
un curso de derecho al consumidor y que no tiene nada que ver con el fuero o la materia penal. Entonces, esa desventaja que no se va a ver reflejada a futuro en el trabajo que va a hacer como juez, por ejemplo, yo la veo medio irrazonable, ¿no? O sea, yo ingresé al Ministerio Público hace 2 meses y hoy tengo 6 puntos más. ¿En qué cambió mi conocimiento? Creo que ninguno, pero sí salté en puntaje como si hubiera hecho un posgrado. De 17 a 23. Exacto, exacto. Eso sí, lo veo injusto, pero bueno, son las reglas del juego. Me someto a eso y bueno, de aquí para adelante veremos si me presento en otro concurso. Yo estoy con los mismos antecedentes como vos, tengo 40 años de profesión y por ahí debo andar. No, y recién estamos hacer estos cruces, ¿no? Que le decía acá el legislador Albarracín. Raúl Eduardo. Hay gente que tiene muy buenos antecedentes, pero no están dentro de los máximos puntajes de las pruebas de oposición. Entonces, cuando uno hace estos cruces, creo que nos tiene que llevar a pensar algunas cosas. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Un gusto, ¿no?